como respuesta a los reclamos salariales, habían decidido otorgar un bono de 500.000 pesos. Entonces el mensaje del gobierno es, acá no se puede ni siquiera otorgar un bono con fondos propios que maneje el hospital, lo cual es significativo porque supuestamente la política del gobierno es que los hospitales manejen fondos propios. El hospital tiene, por un lado, un presupuesto público y a la vez una caja de los ingresos que genera. Ya hace mucho tiempo que suele haber crisis recurrentes en el sentido de que empiezan a faltar insumos, ya sea en cantidad o en calidad. Es ilustrativo el desprecio que hay por la salud mental y por la salud en general si llegan al punto de cerrar un hospital. Bienvenidos a una nueva edición de Cable a Tierra. Mi nombre es Erika Cabrera y como en cada edición no estoy sola, sino que estoy con mi compañero Alejandro Segade. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Eri, ¿cómo estás? Muy bien. En esta nueva edición vamos a estar hablando de la profunda crisis que azota al Hospital Garrahan, pero también de salud pública, porque con el cambio de ministro volvió a estar en el frente de toda la escena pública. Para eso tenemos al secretario general de ATE, de la Junta Interna del Hospital, Alejandro Lipkovich. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Gracias. Quiero que nos cuentes cómo está la situación en el día de hoy dentro del Hospital Garrahan. ¿Cómo está a nivel presupuestario, a nivel salarial? ¿Ustedes están manteniendo toda una protesta por los salarios pura y exclusivamente? Sí, no solo por los salarios, aunque es el eje central. O sea, estamos con un problema muy grave, tanto en lo que tiene que ver con el retroceso salarial que han sufrido todas las categorías que trabajan en el hospital. Es un hospital de alta complejidad donde trabajan más de 4.000 personas y un engranaje en el cual tenés desde médicos y médicas, enfermeras, técnicas, de muchísimas tareas. Todas están reclamando porque no aguantan más con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza en las asignaciones iniciales y que cuando va subiendo en general no llega a cubrir el costo de la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 pesos. Por eso estamos en un plan de lucha que ha incluido varios paros. En ese marco nos dieron un bono de 500.000 pesos, que fue una primera conquista, pero que no resolvió el problema porque el problema son los salarios fijos que percibimos cada mes. ¿El atraso que tienen es el atraso que tiene todos los empleados del Estado o es un atraso todavía mayor? Es efectivamente, como vos bien decís, se corresponde con la paritaria de empleados públicos. Y por lo tanto, nosotros ahora deberíamos cobrar el 1% que ha arreglado el gobierno de Milei con UPCN. Imagínense, el gobierno se jacta de bajar la inflación, pero la inflación está bastante por encima del 1% y para la canasta de consumos de cualquier trabajador o trabajadora, mucho más, porque los servicios, los alimentos, la comida aumentan mucho más que la inflación. Concretamente, ¿qué recomposición reclaman? Nosotros el pedido salarial tiene 3 patas muy importantes. La primera es que nadie tendría que ganar menos que el costo de la canasta familiar. Esa canasta la calculan en el INDEC nuestros compañeros y compañeras de ATE y ya está en 1.500.000 pesos. Entendemos que es algo básico, finalmente es la canasta de pobreza y un alquiler más o menos. La canasta de pobreza está cerca del 1.000.000. Entonces ese debería ser el piso salarial y de ahí para arriba. Para llegar a eso, en paralelo, planteamos que el 100% de los salarios debería recomponerte. Yo te decía que una enfermera que entra a trabajar, tiene un salario de 700 y pico de mil pesos básicos. Bueno, con el 100 estaría aproximándose a esa canasta de consumos mínimos. Y luego tenemos gente con mayor antigüedad o mayor calificación que ni bien supera esa canasta, es alcanzado por el impuesto al salario, mal llamado ganancias. Bueno, pedimos que se elimine eso. Sí, ahora en la ciudad de Buenos Aires también el año que viene tienen ingresos brutos para tributar. Claro, nuestros sueldos, en tanto los paga Nación, no sé si estarían afectados por eso, pero bueno, en cualquier caso es un estrangulamiento que viene por muchos lugares. Bueno, el hospital recibe fondos también, como que recibe de las dos administraciones, ¿no? Claro, en el pasado era mitad y mitad y desde el 2017 es 80% de la Nación y 20% de la ciudad. Ok. Yo te quería preguntar por lo que pasó con el consejo, se llama Consejo de Administración del Hospital. Si podés explicar qué pasó antes de que le pidieran la renuncia a sus integrantes y designaran a otros. Claro, el Consejo de Administración es el órgano máximo de gestión del hospital que está integrado por funcionarios políticos. Eso es importante que se sepa porque a veces en algunas informaciones da la idea de que había gente de carrera. No es así. Es decir, hay gente que nombró el gobierno de Milei, que nombra 4 funcionarios por la Nación y 1 por la ciudad. Es decir, estos asumieron a principios de este año o a fines del anterior o ya venían los que se fueron, quiero decir. De los 4 que se fueron, 3 fueron nombrados por la gestión actual y 1 venía de la gestión anterior, pero bueno, fue ratificada, digamos, por el nuevo gobierno. Más allá de que sean funcionarios políticos, no tienen un trabajo dentro del Garrahan, no son profesionales. Puede que sí, como puede que no. Por ejemplo, el presidente saliente era un médico del hospital
que dejó de ocupar un cargo en el hospital para ocupar ese rol de gestión. Otros 2 no eran, venían directamente por parte del ministerio. Uno incluso fue exministro de Salud en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero está claro que los desplazaron como una forma de atacar al hospital. Es decir, porque uno se pregunta, ¿por qué a las mismas personas que ellos nombraron y que durante todo el año aplicaron su política de ajuste dentro del hospital, por qué las desplazaron? Bueno, como respuesta a los reclamos que yo les comentaba al principio, salariales, el hospital, que cuenta con fondos propios que derivan de las prestaciones que factura a las obras sociales, a la seguridad social y demás, habían decidido otorgar un bono de 500.000 pesos. Entonces el mensaje del gobierno es, acá no se puede ni siquiera otorgar un bono con fondos propios que maneje el hospital, lo cual es significativo porque supuestamente la política del gobierno es que los hospitales manejen fondos propios, algo que en realidad debería no existir porque tendría que haber un presupuesto público que garantice el funcionamiento del hospital. Totalmente. ¿Querés explicarnos cómo es esto de los fondos propios, cómo llega al Garrahan para todos aquellos que no conocen? Porque esto, pensando en un hospital público, creemos que siempre se basa en cuanto al presupuesto, porque no está cobrando la prestación. Esto que vos decís es otra cosa. Cobra prestación, pero desde las obras sociales. Claro. El hospital tiene, por un lado, un presupuesto público, que como decíamos recién, el 80% lo manda Nación y el 20% lo manda Ciudad, y a la vez una caja de los ingresos que genera. ¿Cómo genera esos ingresos? Bueno, a nadie se le niega la atención, pero si un paciente tiene una obra social y se hace una radiografía o una tomografía, bueno, después se tramita un cobro. También se tramitaban cobros de planes, incluso intraestado, por ejemplo, que el INCUCAI pone algunos fondos, o planes ligados a la provisión de ciertos medicamentos, etcétera, y eso hace que el hospital tenga una caja propia que históricamente manejó para, destinarlo a insumos. Se manejó en forma discrecional, hay que decirlo, no es algo que esté transparentado claramente para el conjunto de los trabajadores, pero hay una parte de esos recursos que va a los salarios en forma de bonos, en forma de alguna asignación mensual y demás. Ok. Sí, también tiene que ver con esto. Vos hablabas al principio de el renombre que tiene el Garrahan. Mucha gente elige directamente ir a atenderse al Garrahan, más allá de que tenga su prestación privada. Muchas veces cuando se habla de salud se pone a la salud privada sobre la pública y en el Garrahan siempre vemos como esa diferencia. ¿Cómo están también de insumos? Vos nombraste que a veces se saca de esas cajas para los insumos. ¿Cómo están hoy? Bueno, ya hace mucho tiempo que suele haber crisis recurrentes en el sentido de que empiezan a faltar insumos, ya sea en cantidad o en calidad. Por ejemplo, de repente se reemplazan, nos contaban compañeras que trabajan haciendo punciones, que a veces hay agujas de peor calidad que en el pasado, y eso se ha sentido mucho este año, es decir, como un achicamiento. Nunca a un nivel dramático en el sentido de que se cerró, no se pudo hacer algo porque faltaba, pero sí todas las semanas crisis con la cantidad, con el aprovisionamiento, algunos días que faltaba algo y luego se reponía, pero el mayor ajuste que sufrimos fue el salarial, justamente porque mientras el gobierno negó el presupuesto, las autoridades utilizaron la caja propia del hospital para tratar de tapar agujeros, baches, y mientras tanto el resultado fue que nos empobrecimos terriblemente. Este cambio de consejo también vino con un cambio de las autoridades a nivel ministerial. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué impresión tienen de las nuevas autoridades? Bueno, indudablemente el balance de la gestión previa, que fue la de Mario Russo, es catastrófico. Fue un ministro que no lo conocía nadie y que se hizo conocido por negar que hubiera un problema con el dengue, mientras la población estaba desesperada porque no conseguía repelente. A ese nivel, oscurantista negando la necesidad de vacunación. Bueno, un desastre. Ahora, el que asumió es lo mismo y peor. Finalmente todo el mundo dice, desde público conocimiento, que era el ministro en las sombras, y bueno, asume y las dos decisiones que toma en sus primeros días es echar a los directivos del Garrahan por haber dado un bono y cerrar un Hospital Nacional de Salud Mental. Bueno, indudablemente la cosa viene muy mal, pero del otro lado hay una respuesta cada vez más fuerte por parte de los trabajadores de la salud que nos estamos movilizando en muchos hospitales. Bueno, también tiene que ver con esto. En principio estamos hablando de salud, también abarcamos la salud mental, pero si ya no tenés como prioridad que un hospital funcione, tal vez que un hospital de salud mental esté funcionando, a veces te termina importando un poco menos. Esto, vos mencionaste al Bonaparte, se inició como una reestructuración, le llamaron, estábamos esperando que hoy salga alguna resolución de qué es lo que se va a hacer adentro, todavía no se sabe nada, ustedes están yendo a un paro.
Claro, nosotros tenemos desde el Hospital Garrahan, ya teníamos resuelto un paro en la Plaza de Mayo y estamos coordinando esta movilización con residentes de muchos hospitales, incluido el Bonaparte, con la idea de que sea una gran jornada en defensa de la salud pública, porque como vos bien decís, es ilustrativo el desprecio que hay por la salud mental y por la salud en general si llegan al punto de cerrar un hospital. ¿Cuál es la situación hoy del Bonaparte? Bueno, en el Bonaparte hubo este fin de semana una vigilia, una permanencia pacífica de los trabajadores y trabajadoras del hospital para resguardar y para protestar contra el cierre y un acompañamiento solidario de muchísimas organizaciones, de la comunidad, de la población en general, de la gente que usa el hospital, que es un recurso imprescindible. Y bueno, todavía no hay claridad. La única claridad que hay es que el ministro sacó un comunicado que dice palabras más, palabras menos, que lo quieren desmantelar. El gobierno dice, como un argumento que usa mucho en otros sectores del Estado, por ejemplo las universidades, que se otorga un presupuesto muy grande en comparación a las prestaciones que se ofrecen. Por ejemplo, en el caso del Bonaparte dice que son 17.000 millones de pesos anuales de presupuesto para atender, según sus cifras, 19 pacientes que están internados en la institución. Diarios. Sí, eso ha sido desmentido en forma categórica por los tres. Realmente dicen cualquier cosa, es algo común. Esto, por ejemplo, lo escuché a Caputo decir que ellos no tienen responsabilidad en ninguno de los pobres que se han generado en este gobierno. Cuando las estadísticas públicas dicen que en 10 meses subió 10 puntos la pobreza, dice que nada, que no le corresponde nada porque en 30 años no sé qué va a pasar. Bueno, con el hospital están haciendo lo mismo. Dicen números que han sido desmentidos en forma muy clara por los trabajadores. Se atienden miles y miles de personas. El corazón de ese hospital es la atención ambulatoria, es decir, gente que va cotidianamente todas las semanas y que recibe mucha contención por parte de equipos interdisciplinarios. Hay un pequeño sector de internación que también lo quieren desmantelar y bueno, las pruebas están a la vista. Basta con ir al hospital, ver a toda la gente que está ahí y entender que lo que se quiere hacer es un crimen social. Sí, cuando se habla de hospitalización, igualmente la ley de salud mental habla de deshospitalización justamente de los pacientes internados. Si están hospitalizados es por una causa mayor todavía. Se entiende que 19 personas hospitalizadas en ese momento no son las personas que atiende el hospital pura y exclusivamente, porque se hablaba de 98.000 personas en lo que va de 2024, cuando estás hablando de un número que te da 4.000 al año. Sí, o sea, el gobierno está haciendo una contabilidad creativa como parte de este enfoque que vos mencionás, porque justamente este hospital Bonaparte, la característica distintiva que tiene es que no plantea ser un lugar de depósito de las personas que tienen necesidades vinculadas a la salud mental. Al revés, es un espacio de abordaje interdisciplinario, donde la gente circula, donde hay muchos lazos con las familias, con la comunidad. Es otro enfoque y el gobierno lo quiere destruir. Yo te quería saber, estando inmerso en todas las cuestiones sindicales, de reclamos, ¿tenés idea de cuántos empleados públicos, que es a fin de cuentas de lo que estamos hablando, quedaron desvinculados desde el inicio de la gestión? Bueno, las cifras son muy confusas. Milei en su momento había dicho 70.000. Los sindicatos a escala nacional están denunciando que ha habido más de 25.000 despedidos y despedidas de las distintas reparticiones del Estado Nacional. ¿Dentro del Garrahan tenían personas contratadas que terminaron despidiendo o no? En el Garrahan por el momento no hemos tenido despidos. La inmensa mayoría del personal somos parte de la planta permanente del hospital, lo cual obviamente es un resguardo, una conquista que tampoco es garantía porque tanto con la ley bases como con la política general del gobierno, bueno, se puede incluso despedir a personas de planta permanente. Hoy en la radio, viniendo para acá, escuchaba que fuentes del ministerio dicen que quieren cerrar 8 hospitales nacionales, cerrarlos directamente. Entonces, estamos ante una ofensiva que no tiene antecedentes respecto de un gobierno que entiende que hay que dejar a la gente que se muere en la calle si no puede pagar. Ese es el modelo de salud que pretenden imponer. ¿Con todo esto prevés un colapso en el sistema de salud? Sí, ya de algún modo se está viviendo y yo entiendo que, digamos, para decirlo en forma coloquial, se está prendiendo fuego la situación. Por eso tenemos un hospital ocupado en la cuadra que le sigue, un hospital que viene de paros cada vez más grandes y movilizaciones, incluso habiendo recibido un bono. Esto es significativo porque nos dieron un bono, pero hay tanta conciencia de que un bono es una ayuda para un solo mes y que al mes siguiente seguimos igual, que bueno, el paro va a seguir mañana, pasado también. Entonces hay que provocar un cambio muy radical en la situación actual porque la cosa no se aguanta más. ¿Cuál era la situación del Garrahan antes del bono? ¿A nivel salarial o incluso a nivel sindical, cantidad de paros y demás? Bueno, durante los primeros meses, o incluso en el último año, nosotros hemos impulsado un montón de reclamos y durante muchos meses
había en general una cierta desazón de que las cosas estaban mal, pero no lográbamos articular un movimiento con mucho peso. Ahora, en los últimos meses, desde julio, agosto para acá, cada vez más gente empezó a participar porque, bueno, ya no era solo la idea de estamos mal, sino tenemos que hacer algo, y por eso las movilizaciones vienen siendo tan nutridas. Y la atención dentro del Garrahan, se observa mayor cantidad de personas que se acercan a atenderse, esto sin prestación muchas veces, porque también tenés una caída de una suba de desocupación que también impacta en lo que tiene que ver con la salud privada o ya sea la salud sindical, la obra social sindical. Sí, totalmente. Eso es muy fácil de constatar conversando con las personas que trabajan en el sector de la emergencia, de la guardia, que es la puerta de entrada del hospital. Desde hace mucho tiempo, no empezó con este gobierno, el Garrahan, que es un hospital de alta complejidad, empezó a transformarse como en la punta de un embudo donde caen todos los pacientes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que no encuentran respuesta en el sistema de salud, incluso para cosas de baja complejidad. Y eso se ha agravado, es decir, en la medida que la salud pública está muy mal en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, toda esa gente deriva a un hospital que se encuentra en una situación de mayor colapso cada vez. Tenemos 500 camas de internación y a eso se le suma toda la demanda que cae por la guardia, que hace que la situación sea muchas veces insostenible, con muchas horas de espera, etcétera. De las 500 camas que tienen, ¿sabes más o menos cuántas están ocupadas? No te podría decir un número exacto, pero sí que en general lo que se llama el giro cama es altísimo, o sea que casi no hay camas vacías y creo que el 97% suele estar ocupado. ¿Es difícil brindarle atención a todos? O sea, ves que hay gente que va y no se espera, como pasa en otros hospitales, muchas horas, gente que por ahí cuesta conseguir los insumos. Totalmente. ¿Pasa eso? ¿Está pasando? Sí, está pasando, y está pasando que las filas, por ejemplo, de dispendio de medicamentos en la farmacia del hospital son cada vez más largas. Bueno, obviamente somos también el receptáculo de una crisis social, porque el empobrecimiento del personal de salud se corresponde con el empobrecimiento de las familias que son usuarias del hospital. Volviendo al tema salarial, ¿cómo charlan ustedes entre colegas este hecho de tener más de un empleo, tener que trabajar en más de una institución? ¿Cómo lo terminan cuadrando con sus vidas? Porque a veces, corregime vos si me equivoco, pero las guardias son de 24 horas, terminás no durmiendo si tenés otro trabajo. Tal cual. Efectivamente, lo que se llama el pluriempleo no es una novedad en el área de salud, es algo que hace mucho tiempo está naturalizado y está muy mal, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Da mucha pauta de cómo funciona el sistema social en el que vivimos. ¿Cómo puede ser que las tareas que requieren más atención, más concentración, que son muy sofisticadas, las hace gente que duerme mal, que come mal, que no descansa? Son las denuncias típicas de residentes, pero también se reproduce a escala de todas las profesiones de la salud. Y la gente está acostumbrada a tener 2 y a veces hasta 3 empleos para poder completar un salario. Eso que ya estaba muy mal hace mucho tiempo se ha agravado, y uno ve a la gente desesperada por conseguir guardias nuevas o lo que fuera para tratar de pagar el alquiler, de pagar las cuentas, de parar la olla. ¿Se hacen residencias en el Garrahan? Claro, sí, es un hospital escuela, digamos. Es la principal residencia de pediatría del país. Por eso ahora que hay un reclamo tan fuerte de residentes de Nación, bueno, son grandes protagonistas los residentes de pediatría del Garrahan. ¿Cómo observan todo este arco político que también va contra la salud, contra la educación pública? Y particularmente hoy estábamos hablando con Alejandro que hicieron énfasis en la cantidad de personas del extranjero que vienen a estudiar pura y exclusivamente medicina, y que muchas veces cuando vos vas a las guardias también te atienden gente del extranjero porque terminan viviendo acá, para arancelar la educación para el extranjero, ¿no? Sí, ese planteo es un planteo no solo xenófobo, retrógrado, sino también bruto, porque como vos bien comentás, no importa la nacionalidad que tenga la persona, esa gente que se forma acá, luego trabaja acá, tal vez no todos, pero así es la vida, así como hay personas que tienen nacionalidad argentina y pueden ir a trabajar a otro lugar, ¿qué problema hay con eso? Mucha de esa gente se forma acá, trabaja acá, paga impuestos acá, simplemente lo que quieren es justificar con un discurso reaccionario para enfrentarnos entre trabajadores, vos sos de otro país, cuando en realidad los que se están llevando el dinero están en otro lado. Sí, en algún momento también surgió esta idea de, así como se le tiene que cobrar a la persona que es extranjera y se educa en Argentina, también se le tiene que cobrar al extranjero que viene y se atiende en Argentina.
ya yendo al sistema de salud pura y exclusivamente. Sí, bueno, yo estoy completamente en contra de eso, porque un hospital pediátrico, por ejemplo, como el nuestro, lo que tiene que hacer es brindar atención de salud a los niños y niñas que la demanden, no preguntarles de qué país son. A la persona. A la persona, es un derecho humano. Y en todo caso, los recursos, si quieren cobrarle a extranjeros, hay muchos extranjeros a los que le pueden cobrar. Son los grandes propietarios de las tierras en la Patagonia, son los bancos extranjeros, son las grandes multinacionales. El gobierno a ellos les perdona todo y quiere agarrarse con un niño pobre si vino de un país limítrofe porque no tenía ninguna respuesta. Bueno, todo en contra. Las personas que se formaron para atender en salud deben brindar atención a las personas. Bueno, en el norte se instauró y bajó mucho la atención a personas que venían de afuera, de países limítrofes. Claro, yo lo entiendo, como te decía recién, como una práctica distraccionista que trata justamente de derechizar a la población, planteándole que su problema estaba en la X cantidad de personas que vinieran a recibir un tratamiento. Yo al revés, en todo caso habría que tener relaciones de reciprocidad y que si alguien necesita atención médica en otro país, también la pueda recibir, y los recursos que faltan para garantizar esos servicios están en otro lado. El problema igual que también hay casos de gente que se va a atender, por ejemplo, en otros países que tienen su frontera con Argentina y no tienen el mismo tratamiento. O sea, les quieren cobrar las prestaciones. Claro, sí, está muy mal. Creo que está muy mal y que por eso digo, en otro tipo de relaciones sociales debería haber reciprocidad entre los países para atender a las personas. Pero en cualquier caso, yo creo que es distraccionista porque la cantidad de gente que utiliza eso, que cruza una frontera, es absolutamente marginal respecto del problema que hoy tenemos del financiamiento. Entonces creo que los gobiernos hacen una especie de demagogia, de decir, no, mirá, tu problema era que vino alguien de Bolivia a sacarse una muela. Y no ese es el problema que estamos atravesando. Hay que repensar el sistema de salud. Hoy tenemos un sistema de salud tripartito, hablamos de obras sociales, hablamos de prepagas y hablamos de la salud pública. ¿Ustedes lo repiensan hacia adentro del gremio? Totalmente. El sistema de salud actual de la Argentina ha llevado a un colapso y debe ser replanteado en forma integral. ¿Por qué? Muchas veces se habla, de hecho el gobierno actual dice que el problema es que tiene que haber más mercado para resolver cuestiones. Bueno, en realidad en la salud y en la educación también, lo que ha habido en las últimas 4 o 5 décadas es un avance del mercado sobre lo público brutal. El avance de la salud privada ha sido generalizado y eso fracasó por completo. Pero es un avance también mínimo en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, en un AMBA, incluso en el conurbano. No sé si en otras provincias o en otros lugares más recónditos del país hay un avance tan fuerte de la medicina privada. Sí, pero si vos mirás a escala de los porcentajes, por ejemplo, de la cantidad, en la pandemia fue muy significativo esto. La cantidad de camas que había disponibles para atender a enfermos era muy elevada la del sistema privado. Yo ahora, como es de memoria, no quiero fallar los números, pero era muy elevada. Recuerdo cerca del 40%, aunque me puede fallar la memoria. Ahora, esas camas no se distribuían según un criterio de la necesidad social. Se distribuían según criterios mercantiles. Entonces tenías un hospital público colapsado en un lugar y camas vacías en el privado en otro. Y hoy tenemos obras sociales quebradas, incluso empresas de medicina prepaga que no pueden dar la prestación. Sería muy distinto si hubiera un sistema único de salud. Esa es la idea que nosotros tenemos, que el sistema debería ser único, que haya una planificación de a dónde derivar los recursos y no la anarquía que impone que según la necesidad empresarial o la rentabilidad, cuando la provisión de salud no es un problema de rentabilidad, es un problema de necesidad. Es similar a algo que impulsaban algunos sectores del gobierno anterior, de integrar los sistemas de salud. Yo entiendo que no, capaz alguien lo dijo de la boca para afuera, pero el gobierno anterior lleva muchísimos años gestionando el Estado. Porque bueno, muchos estuvieron con Menem, después con Néstor, después con Cristina. Son muchos años, no hicieron eso, hicieron lo contrario. De hecho, lo que avanzó ha sido la descentralización, encajarle hospitales o centros de salud a provincias y municipios. Han avanzado las empresas de medicina prepaga. Entonces, capaz alguno de la boca para afuera dijo eso, pero en la práctica política concreta hicieron lo contrario. Muchas gracias.